Miu tenía 15 años cuando vio a Lina por primera vez. Lina ya estaba en la universidad, tenía novio y no sabía que Miu existía. 8 años después, las dos están sentadas en la primera fila de Chanel en París, con Nicole Kidman a unos metros de distancia, y la comunidad GL de todo el mundo las está mirando. Esta es la historia de cómo se pasa de stalkear a alguien en el estadio universitario a compartir alfombra con las más grandes del mundo. Hoy vamos a hablar de Lina Miu, Lina Scoot y Miu Natcha, una dupla que llegó al GL tailandés en el 2025 con una sola serie, una historia de amor que tardó 8 años en construirse, fuera de pantalla, y una química que la comunidad no pudo ignorar desde el primer capítulo. Hola mis amores, espero que se encuentren fabulosamente bien, porque como bien saben y me lo pidieron, aquí les traigo Lina Miu. Así que sin mucho preámbulo, comencemos. Lina, cuyo nombre completo es Lorena Lalina Scoot, nació el 25 de noviembre de 1999 en Chiang Mai, Tailandia. Es tailandesa canadiense, su mamá es tailandesa y su papá es canadiense. Tiene una hermana mayor y Lina mide 1,68 m. La Elle Singapur la describió perfectamente en su portada de diciembre de 2025 como una persona tranquila, observadora, con una gracia de movimiento que transmite que está procesando todo aunque no diga nada. Alguien que ve más de lo que habla. Estudió Comunicación Arts en programa internacional en la Universidad Chulalongkorn, la más prestigiosa de Tailandia, y se graduó en el 2021. Durante su época universitaria fue drum major de la banda universitaria de Chulalongkorn. No es un dato menor, ser drum major requiere liderazgo, disciplina y presencia. Y resulta que ese bastón y ese uniforme universitario también eran lo que una persona en particular iba a ver cada fin de semana. Pero eso lo contamos después. En el 2016, a los 16 años, fue descubierta por un manager de la industria en Chiang Mai. La llevaron a Bangkok para una audición y firmó contrato. Su debut fue ese mismo año. Durante casi una década construyó su carrera con paciencia. Roles en Nari Risaya, Ti Ni Mi Rak y Sanae Ragnan Singh, y series más recientes como Step Mother. 9 años de trayectoria antes de que llegara My Safe Son. 9 años antes de que el mundo GL la descubriera. Miu, cuyo nombre completo es Natcha Tae Chamon Halapiwat, nació el 25 de noviembre del 2001 en Bangkok, Tailandia. 2 años menor que Lina y comparten exactamente el mismo día de cumpleaños, el 25 de noviembre. Las dos el mismo día, la misma fecha. El universo tiene un poquito de sentido de humor. Mide 1,63 m y su energía es completamente opuesta a la de Lina. Más curiosa, más expresiva, más espontánea, como si hubiera llegado lista para tomar el espacio que Lina deja tranquilamente libre. Miu viene de una familia prominente. Su padre es empresario, importador de automóviles y propietario del hotel Chang Bangkok Noi. Estudió en el Shrewsbury International School y luego de la Escuela de Innovación Integrada de la Universidad Chulalongkorn, y después hizo una pasantía en el London College of Fashion de la Universidad de Artes de Londres. Entró a la industria del entretenimiento en el 2024 con Love Liaison 010, un año de carrera antes de My Safe Son. Solo un año y llegó con todo. Y aquí viene la historia que la comunidad no puede dejar de contar, porque Lina Miu no empezó en un set de grabación, empezó mucho antes, con una niña de 15 años que ya había decidido que Lina Scoot era la persona más importante del mundo. Miu tenía 15 años cuando vio a Lina por primera vez. Lina ya estaba en la universidad, era drum major de la banda universitaria, toda una figura con su bastón y su uniforme, y para el colmo, tenía novio. Miu estaba en el colegio, Lina ni sabía que Miu existía. Pero Miu no es de las personas que se rinden. Cuando Lina entró a Chulalongkorn, Miu eligió Chulalongkorn. Cuando había eventos del equipo universitario donde Lina aparecía, Miu aparecía también, como porrista. Todo sea por estar en el mismo estadio. Y luego estaban las fotos. Miu tomaba fotos de la banda universitaria, 50 personas o más, y a la hora de subirlas a redes, solo etiquetaba una, a Lina. Los demás eran simplemente decoración. Lina vivía en su burbuja y no le daban mayor importancia, hasta que un amigo en común decidió que ya era hora y las presentó formalmente. Y entonces pasaron dos cosas. La primera, la magia ocurrió y empezaron a construir una amistad real.
La segunda, cuando ya había confianza suficiente, Mew le enseñó a Lina el archivo. No solo las fotos de la universidad, fotos de Lina de cuando Lina ni sabía que Mew existía. Lina se quedó sin palabras y en lugar de salir corriendo, solo pudo decir: es bellísimo. 8 años. Mew tardó 8 años en romper la piedra. Y cuando lo logró, fue Lina la que no podía imaginar estar sin Mew. Los papeles se invirtieron completamente. Eso es lo que tienen antes de cualquier cámara, antes de cualquier serie, antes de cualquier fan meeting. Una historia real que tardó 8 años en llegar al primer capítulo. มีคนบอกว่าเจนแอบชอบอลินมา8 ปีแล้วมิวแอบชอบพี่หน้ามากี่ปี ตอบเลยอันนี้ El primer aniversario de la dupla fue el 15 de enero del 2026 y la propia Lina publicó celebrando el día en que conoció a Mew, no el día en que empezó la serie, sino el día en que se conocieron ellas. Talking to the moon. Y cuando llegó el momento de My Safe Zone, hubo otra historia que la comunidad recuerda con mucho cariño. La producción estaba atascada, Lina ya tenía el papel de Aline, pero no encontraban a Jane. El proyecto estaba en pausa porque ninguna actriz encajaba con la química que Lina necesitaba. Hasta que Mew se enteró. Para ese momento, Mew tenía compromisos con otro proyecto, otro contrato firmado, pero no lo pensó 2 veces. Pagó la penalización por incumplimiento de su propio bolsillo y se presentó. Esa decisión, ese sacrificio financiero por estar en un proyecto específico junto a una persona específica, dice más sobre lo que Mew sentía que cualquier entrevista que pueda dar. Y el resultado habló solo. My Safe Zone se convirtió en un fenómeno. My Safe Zone se estrenó el 24 de octubre del 2025. 8 episodios de 45 minutos. La historia de Aline, Lina, una fotógrafa que regresa a casa después de una ruptura en el extranjero. Y Jane, Mew, su mejor amiga de la infancia que lleva años guardando sentimientos que nunca se atrevió a nombrar. ¿Les suena familiar? Una historia de amor que no empezó de repente, que llevaba tiempo esperando, exactamente como las propias actrices. Lo que hizo a My Safe Zone especial fue algo que pocas series GL se permiten: la improvisación. Se dice que en set jugaron mucho con momentos no escritos, especialmente en las escenas de besos, que más de lo que se ve en pantalla nació en el momento, sin guión previo, con Lina y Mew, dejándose llevar por lo que sentía en ese instante, y la cámara lo capturó todo. La serie se distribuyó en 25 países. La comunidad GL internacional la recibió con los brazos abiertos. Y Lina Mew pasó de ser una dupla desconocida a ser tendencia en Asia en cuestión de semanas. Y entonces llegó el anuncio que el fandom esperaba. Segunda serie confirmada. Please Love. Es la adaptación de la novela de la autora Reverse y será la próxima colaboración de Lina Mew. La historia arranca con Panap Sir Mew, una mujer que trabaja en el mundo del entretenimiento nocturno y que por circunstancias de la vida tiene que relacionarse con Fakimi, Lina, una empresaria exitosa, fría y arrogante, que la mira por encima del hombro desde el primer segundo. Lo que empieza con desdén, insultos y choque de mundos se convierte en algo que ninguna de las dos esperaba. Una historia de amor entre opuestos que se odian antes de entenderse, enemigas a amantes. Y la comunidad ya está empezando a leer la novela, preparándose para el momento en que Lina y Mew lo hagan real. Porque hay duplas GL que funcionan en pantalla, y hay duplas que funcionan en pantalla y fuera de ella. Y hay duplas que hacen que la comunidad se pregunte dónde termina la actuación y dónde empieza lo real. Lina Mew es de las terceras. El fandom tiene varios nombres de cariño para ella. Gumber Bear es el más popular, combinando el oso de Lina y la mariposa de Mew, en un concepto que la comunidad usa con los emojis de osito y mariposa para identificarse en redes. Y lo que la comunidad captura en cada entrevista, cada live, cada fan meeting no es solo la química de dos actrices que se llevan bien, es la familiaridad de dos personas que se conocen de verdad. Lina sabe cuando Mew va a decir algo antes que lo diga. Mew sabe exactamente cómo hacer reír a Lina en el momento menos esperado. Y entonces está el detalle que la comunidad empezó a notar en los detrás de cámara y que luego se siguió viendo en eventos, en vivo, sin edición. Cada vez que Lina besa a Mew, aprieta los labios de una forma muy específica después, un gesto pequeño, casi imperceptible. Pero la comunidad tiene los ojos muy entrenados, y cuando algo que empezó en el rodaje empieza a aparecer en eventos públicos sin que haya cámaras de producción de por medio, ya no parece un gesto del personaje, parece un gesto de Lina. ¿Coincidencia? Ustedes deciden.
Y luego está lo que pasó cuando alguien del staff dijo delante de los fans: Lina y Miu están saliendo. Lina escuchó, sonrió y no dijo ni una sola palabra. เป็นแฟนกันลีน่าหมิวเป็นแฟนกัน Ni confirmación ni desmentido, solo esa sonrisa y el silencio que lo dice todo. Sobre lo que existe entre ellas fuera de cámara, ninguna ha hecho declaraciones, pero la comunidad lleva meses juntando piezas y las piezas forman un cuadro muy claro. อะไรคือการแชร์ลิปสติกคืออะไร มีพายกระซิบมา คือวันนั้นพอเราไปออกซีนหนึ่งในเรื่องของพี่ลิงเพียงเธอค่ะแล้วเหมือนซีนมันอยู่ในรถแล้วมันต้องเดินออกจากรถแล้วลิฟต์พวกเราอ่ะเหมือนลิฟต์หนูมั้งที่ คือหมิวอะแบบปากฉ่ำแล้วพี่ลีน่าคือซีดนิดนึงเราก็เลยมองหน้ากันแบบ แล้วก็แบบเหมือนก็รู้กันว่าหนูปากซีดแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็ แล้วหมิวก็เลยไปจูเพื่อไปใช้ลิปสติก Lina Miu no se quedó en Tailandia. El 1 de febrero del 2026, su primer fan meeting oficial como dupla, Born to Shine Fan Meeting, en el Phoenix Grand Ballroom de Bangkok, Sold Out. El 23 de mayo del 2026, Manila, Filipinas, en el UP Theater, día 1, agotado en horas. Se abrió el día 2 por demanda, 2 noches en Manila. Y Latinoamérica, los fanbase de Lina Miu, México, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, entre otros, están entre los más activos en redes, traduciendo contenido, haciéndolos llegar a ella. La comunidad espera que ese mapa siga expandiéndose. Hola Venezuela, eres hermosa. Te amo. Porque Lina Miu ya está en otro nivel. En el Paris Fashion Week de octubre del 2025 fueron invitadas al desfile Otoño-Invierno de Chanel, el debut del nuevo director artístico Matthew Blazy. En el Grand Palais, un evento con más de 2.300 invitados, entre los que estaban Nicole Kidman con sus hijas, Pedro Pascal, Margot Robbie, Penélope Cruz, Tilda Swinton, Sofía Coppola, Mario Cotillard, Lina Miu, ahí en primera fila con el logo de Chanel, y la comunidad no lo podía creer. En abril del 2026, el desfile crucero de Chanel en Biarritz, Francia, Chanel eligió a Lina Miu de nuevo y Nicole Kidman volvió a estar en el mismo espacio que ellas. Lina de forma individual también ha tenido presencia en el mundo de la moda con apariciones en campañas de marcas locales tailandesas y una presencia en redes que superó el 1.000.000 de seguidores después de My Safe Son. Miu por su parte trae una perspectiva de moda formada en el London College of Fashion que hace que sus elecciones de estilo fuera de set sean tan comentadas como su trabajo dentro de él. En cuanto a revistas, protagonizaron la portada de Elle Singapore en diciembre del 2025, con joyas de Cartier y piezas de la colección Crucero 2026. Esa portada fue la que les dio visibilidad internacional de otra categoría. Hasta la fecha, no hay confirmación de que Lina o Miu tengan marcas propias independientes como otras actrices del GL tailandés. Lo que sí tienen es una cuenta oficial conjunta en redes y una presencia como dupla que ya las marcas de lujo reconocen. Arrancamos este video con una niña de 15 años que decidió que Lina Scott era la persona más importante de su mundo. Y después de todo lo que vimos, 8 años de historia antes de que hubiera una cámara de por medio, Miu pagando una penalización de su bolsillo para estar en el proyecto correcto, My Safe Son distribuida en 25 países con solo 8 episodios. Una segunda serie basada en una novela que la comunidad ya lleva meses leyendo. 2 noches de completo sold out en Manila y primera fila en Chanel junto a Nicole Kidman, Margot Robbie y Pedro Pascal. Creo que la respuesta está clara. Lina Miu no es solo una dupla del GL que funcionó. Es la prueba de que a veces el universo tiene un plan y ese plan incluye que 2 personas nazcan el mismo día, se crucen en un estadio universitario, tarden 8 años en encontrarse de verdad y luego hagan que el mundo entero las vea juntas. Y cuéntenme, mis amores, me dejan por favor en los comentarios si ya conocían a Lina Miu, si vieron ya My Safe Son, si no es así, ¿qué están esperando? O este video las acaba de llevar a buscarlas. Y si quieren que le dedique un video a otra dupla o actriz del mundo GL, díganme aquí abajo cuál quieren ver. Y si llegaron al final, por favor me dejan una linda mariposita y un osito para saber quiénes se quedaron hasta aquí. No olviden seguirme en mis redes para que no se pierdan de nada. Y Gaby, vas a estar viendo esta segunda serie. Gaby, ¿dónde podemos ver esta segunda serie? Pues muy fácil. Ustedes síganme aquí y ahí estamos haciendo todas las reacciones y estamos viendo todas estas nuevas series que están saliendo. Así que vayan aquí.
Y en este momento el algoritmo de YouTube te está dejando este hermoso video para que lo veas. Y si ya lo viste, no importa, lo vuelvas a ver. Sin más, te mando un beso enorme, un fuerte apapacho. Si estás cumpliendo años, feliz cumpleaños. Chau, chau. Se te quiere.